Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Saraí García Peña, estudiante de la licenciatura en Educación Inicial y Parvularia en la Universidad Evangélica de El Salvador. En este video aprenderemos cosas muy importantes que más de alguna vez te serán útiles. Comenzamos. Hablamos del anteproyecto y de cómo este está estructurado. Pero antes de conocer cómo este está estructurado, debemos de conocer qué es un anteproyecto. Y un anteproyecto es un documento en el que se identifica y precisa la idea que constituye el núcleo del problema de la investigación. Esto quiere decir que es el paso previo a una investigación, el cual le sirve como un bosquejo al investigador. En este son planteados los contenidos más básicos que se pretenden desarrollar en el proyecto de investigación. Este anteproyecto está elaborado de la siguiente manera. Comenzamos. La portada es la primera página que se hace o la primera página que encontramos en un proyecto o anteproyecto. Esta muestra la identificación de las fases de la investigación. Se estructura de la siguiente manera. Se identifica la institución, la facultad, el departamento y la escuela. Luego se coloca el logo de la institución. Luego se pone el título de investigación, el cual debe ser breve y conciso, de 20 palabras. Luego colocamos el anteproyecto y para qué se presenta, quiénes lo presentan y por último la fecha de entrega. Luego encontramos el contenido. Este se encuentra en la segunda página, mostrando los enunciados con la numeración de página. Este contiene la enumeración de los capítulos, temas principales, secundarios y subtemas básicos, diferenciados por una sangría, con su respectiva nomenclatura alfanumérica, con número de página, reflejando el índice del contenido del documento. A continuación se presenta un ejemplo, en el cual podemos observar cómo se dividen el tema principal, el tema secundario y los subtemas, cada una de las nomenclaturas, la sangría y los números de página. Luego del contenido tenemos la introducción, la cual es una sección que tiene como propósito ofrecer un preámbulo del tema que ha de estar en el documento, reflejando los puntos principales que serán abordados, siendo esta una fotografía general del contenido del documento, buscando así que el lector pueda hacerse una idea sobre el contenido textual, enfoques y alcances que pretende el proyecto de investigación. Ahora que terminamos la introducción, se comienza con el capítulo número 1, el planteamiento del problema. En este capítulo encontramos situación problemática, enunciado del problema, objetivos de la investigación, contexto de investigación y justificación. En la situación problemática se describe la situación que desarrolla el hecho objeto de estudio, enfocado en su contexto, los factores generales y específicos que caracterizan la necesidad del problema, abarcando antecedentes, causas, situación actual y contexto, todo esto enfocado en el objeto de estudio. Luego sigue el enunciado del problema, el cual consiste en un breve párrafo en el que se redacta la interrogante principal del estudio, como podemos observar en el ejemplo. ¿En qué medida los docentes de parvularia de la Escuela Complejo Manuel José Arce conocen y aplican las metodologías globalizadoras en el periodo escolar 2020? En pocas palabras, el enunciado del problema es convertir el tema a una pregunta o interrogante. Luego siguen los objetivos de la investigación, los cuales son propuestas que expresan lo que pretende ser realizado o alcanzado a partir de los resultados que arroja la investigación. Estos se dividen en dos: el objetivo general, el cual es el gran propósito del estudio, y los objetivos específicos, los cuales son los fines intermedios. Para realizar estos objetivos debemos tener en cuenta que todos se inician con un verbo en infinitivo, luego el qué o el cómo del objetivo y para finalizar el para qué de este. Como podemos observar en el ejemplo, tenemos un objetivo general y tres objetivos específicos. Todos estos comienzan con un verbo en infinitivo, tienen el cómo del objetivo y el para qué de este, seguido del contexto del estudio. Este apartado describe el contexto social, geográfico o institucional en el que se desarrolla la investigación. Se hace referencia al lugar, comunidad o institución, abarcando culturas, hábitos, características, tradiciones y costumbres del lugar, comunidad o institución al cual se desea investigar.
Como se puede observar en el ejemplo, primero se habla de la capital en general, luego poco a poco vamos profundizando más hasta llegar al contexto propio que debemos investigar. Luego nos encontramos con la justificación, la cual consiste en una serie de argumentos que dan respuesta a la pregunta ¿cuál es la importancia de la investigación? Exponiendo de esta manera a lo que indujo a profundizar este tema y los beneficios futuros que pueden obtener las personas, comunidades o grupos sociales al encontrar una solución del problema planteado. En el ejemplo se puede observar cómo el investigador hace referencia al beneficio que tiene tener un guión de clase y a la consecuencia que ésta puede tener si no se realiza un guión de clase. Llegando al capítulo número 2 llamado Fundamentación Teórica. En esta podemos encontrar el estado actual. Esta explica la fundamentación teórica y conceptual de las variables del objeto de estudio. En pocas palabras, es todo aquello que se conoce o se puede investigar del tema de la investigación. Nuestro tema tiene que ver con la educación de nuestro país. Por tal razón, en el estado actual hablaremos sobre las cosas más actuales que tiene que ver en la educación. En el ejemplo, podemos observar cómo se está manejando la educación en esta pandemia que el mundo entero enfrenta, llegando así a la formulación de la hipótesis principal, la cual es una afirmación del enunciado del problema y está en consonancia con el objetivo general. En pocas palabras, es plantear los supuestos del estudio. Como podemos observar en el ejemplo, nuestra hipótesis está en afirmación y está en congruencia con el enunciado del problema y con el objetivo general que vimos anteriormente. Llegando así al capítulo número 3, llamado Metodologías de la investigación. En esta encontramos el enfoque y tipo de investigación, y lo primero que se debe exponer en este apartado es si el abordaje de la investigación será o ha sido cuantitativo o cualitativo. Cuando hablamos de cuantitativo, nos referimos a la realidad social apoyada en técnicas estadísticas y matemáticas, y cuando hablamos de lo cualitativo, nos referimos a la realidad social centrada en el análisis de los individuos, enfocada en la acción y conductas sociales. Si la investigación abarca ambos aspectos, no hay ningún problema, pero cualquier alternativa que se emplee debe llevar la explicación respectiva. Ahora bien, el enfoque de investigación emplea procesos cuidadosos, metodológicos y empíricos para generar un conocimiento. El enfoque que se utiliza en esta investigación o en el ejemplo de esta investigación es cuantitativo, ya que recoge información de una situación particular y lo compara con la teoría hipótesis presentada, con el fin de establecer patrones de conocimiento de los maestros, en este caso, patrón de conocimiento de las metodologías globalizadoras. En nuestro contexto de estudio, que es la Escuela de Educación Parvularia Capitán General Gerardo Barrios, en el nivel de educación parvularia, en el departamento de San Salvador, El Salvador. Sería nuestro enfoque. Entonces podemos decir que el enfoque de esta investigación es cuantitativa. ¿Por qué? Porque busca medir estadísticamente o matemáticamente el conocimiento de los individuos, en este caso de las personas, pero lo busca medir de una manera matemática. Ahora bien, ya conocemos el enfoque de investigación, nos centramos en el tipo de estudio y el tipo de estudio define las estrategias de investigación. De aquí depende el diseño, recolección de datos y otros componentes como el proceso de investigación. En la presente investigación o el ejemplo de esta investigación, el tipo de estudio es descriptivo, ya que busca las especificaciones y el conocimiento de los 5 docentes de la Escuela de Educación Parvularia Capitán General Gerardo Barrios, para evaluar el nivel de conocimiento de las metodologías globalizadoras establecidas por los fundamentos curriculares de la primera infancia. Ahora seguimos con la población y muestra. Es aquí donde se describen las características propias del sujeto o objeto o grupo hacia el cual está dirigido la investigación, es decir, a la totalidad de elementos que son objeto de estudio. Pero también debemos tomar en cuenta que si no se puede realizar la investigación con toda la población, se puede hacer el estudio con una parte representativa de esta.
Aquí tenemos el ejemplo en el cual podemos ver que la investigación está dirigida a 5 docentes. Ahora seguimos con las variables e indicadores. Se entiende por variable un atributo o característica que define el problema de la investigación. Por ejemplo, pueden estar referidas a un estado, acción, situación, proceso de personas, animales o cosas. En el caso de esta investigación, la variable dependiente son los maestros y la variable independiente son las metodologías globalizadoras, ya que estas dependen de la calificación o de la evaluación que se les realiza a los maestros. Ahora seguimos con los indicadores y su medición. Los indicadores son aquellos aspectos medibles u observables que caracterizan la variable. En ella podemos encontrar las técnicas a emplear y los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición pueden ser listas de cotejo, entrevistas, cuestionarios, entre otras. Y las técnicas a emplear deben ser de conteo, clasificación, según características, entre otros. Ahora seguimos con las técnicas a emplear en la recolección de información. Las técnicas se refieren a las estrategias que se utilizarán para abordar la recopilación de información. Es acá en donde se toma la decisión de qué instrumento se podrá utilizar para llevar a cabo la investigación. Las que se reconocen como tales son las encuestas, observaciones y pruebas que generen reacciones medibles, describiendo en qué consiste la técnica elegida, mencionando a quiénes se aplicará, cómo se desarrollará y qué materiales serán necesarios para llevarla a cabo. Ahora seguimos con los instrumentos de registro y medición. Es aquí donde se describen los instrumentos utilizados, mencionando cómo su estructura, cómo su contenido, en qué se ha basado, para qué se ha construido y cómo se calificará. Ahora sigue la relación entre problema, objetivo, hipótesis, variables, indicadores y técnicas e instrumentos. En este se presenta un cuadro comparativo o matriz de congruencia, en donde se analiza la relación de estos elementos y que guardan en el proceso de investigación, logrando asegurarse de la congruencia de cada uno de ellos, colocando en el cuadro el tema, el enunciado del problema, los objetivos y la hipótesis, y luego encerrando cada uno de estos en cuadros diferentes, encerrando primeramente el objetivo o los objetivos específicos, las hipótesis, las unidades de análisis, las variables, las operaciones de variables, los indicadores, técnicas a utilizar y tipo de instrumento a utilizar. Cuando terminamos la matriz de congruencia, seguimos con los aspectos éticos de la investigación, ya que al realizar una investigación será de suma importancia considerar los aspectos éticos que se llevarán a cabo dentro de esta, ya que si se trata de un estudio con personas menores de edad, se debe explicar cómo será el proceso que se llevará a cabo y presentar este en los anexos de la investigación. Ahora seguimos con el procesamiento y análisis, y es acá en donde se explica cómo será el proceso de análisis de una forma cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se explicará desde cómo se tabularán y organizarán los datos, cómo se representarán, cómo se describirán, qué tipo de estadísticas aplicarán y qué programas de computadora se utilizarán, entre otras cosas. Ya para terminar tenemos el cronograma de actividades, el cual se refiere a las actividades que se realizan durante la investigación, distribuidas en el tiempo que la investigación requiera. Como podemos observar en el ejemplo, se realiza un cuadro en el cual están los meses, las fechas, los días, las semanas en las cuales se irá avanzando la investigación. Gracias a todos, espero que esta información les sea de mucha ayuda. Bendiciones.